Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones, alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Y ya vamos ya en la penúltima lección. Y esta es una muy interesante. Hemos estado mirando cómo este escritor está haciendo una conexión entre los personajes del Antiguo Testamento y la profecía bíblica. A la semana pasada vimos a Ruth y a Esther. Y esta semana vamos a ver unos personajes que también son muy conocidos por todos ustedes o por todos nosotros. Pero antes vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, dándote las gracias por tu cuidado, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque a través de la historia tú has guiado el curso de la misma y sabemos por fe que seguirás haciéndolo, Señor, y nos llevará a un final feliz. Te pido una bendición muy especial por cada persona que tiene la oportunidad, Señor, de acompañarnos. Que tu Santo Espíritu sea con cada uno de ellos y también al momento de grabar esta lección, que tu Espíritu me acompañe, que no sean mis palabras, siempre las tuyas. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Y el título de la lección de esta semana es Precursores. Y el versículo para memorizar se encuentra en segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es un texto muy conocido. Y yo le dije que íbamos a hablar de tres personajes. Eh, esta semana vamos a ver estos tres personajes, vamos a ver dos historias que prefiguran los detalles de los eventos escatológicos o los eventos del fin de los tiempos. Y estos personajes son Sadrat, Mesad y Abednego, los amigos de Daniel. Y esta historia contiene alusiones que vemos en Apocalipsis. Eh, Veremos luego la historia de los apóstoles y la iglesia primitiva, los primeros cristianos, la iglesia apostólica. Ambos ejemplos de los de jóvenes hebreos y la iglesia apostólica ponen en relieve el valor extraordinario que tienen clave de disfrutar la paz en las circunstancias difíciles. O sea, estos personajes experimentados lo que es tener paz en medio de la tormenta. Porque realmente ellos tuvieron una tormenta. Jesús dijo una y otra vez en la Biblia, no temas, y porque están turbados y suben pensamientos a su corazón. Es importante recordar que el centro de la profecía es Cristo y que por eso debemos ser capaces de escuchar el mensaje final del Señor al final de los tiempos. O sea, toda la profecía gira alrededor de la persona de Cristo y también tiene que ver con el plan de salvación, con su muerte en la cruz, con el Cordero. O sea, una de las figuras para mencionar a Jesús es el Cordero. Así que Jesús está en medio de la profecía, no puede faltar. Y en la parte del domingo, Daniel 2 y el enfoque historicista de la profecía. Sabemos que Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia, pero estos muchachos ellos eran muy instruidos, estos muchachos realmente eran de la realeza. Y Babilonia era, eh, o sea, el rey de Babilonia era muy sabio. Tomaba, eh, Él llevaba cautivo a las naciones, pero a las personas que veían así, que eran como Daniel y sus amigos, personas de sabiduría, lo que hacía era que lo tomaba y le cambiaba el chip o trataba de cambiarle el chip, o sea, aprovechaba esos recursos, eran recursos, lo aprovechaba para su beneficio.
Solo que a Daniel y a sus amigos no le pudieron cambiar la programación mental que ellos tenían. Yo creo que ellos llegaron a cambiar la programación del reino. Fue todo lo contrario. Eh, y dice que la profecía de Daniel 2 es la profecía desde el tiempo de Babilonia, donde comenzó, donde fue el rey Nabucodonosor que tuvo el sueño, y va por todos los imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, hasta llegar a los pies que eran los reinos, eh, la Roma, o sea, está la Roma imperial, la Roma papal y los reinos europeos que no se pueden unir. Fíjense que ellos trataron, eso lo dice, que iban a tratar de unirse por alianzas matrimoniales y no se han podido unir. Es un ejemplo de la monarquía británica. La Casa de Windsor es el nombre reciente. Esto fue en el 1917, cuando el abuelo, es el abuelo o el bisabuelo del príncipe, del actual rey, tomó posesión del reino, porque antes el apellido era la casa de Sajonia, Coburgo y Gotha, eran alemanes, porque la reina Victoria, que era como la abuela, como la tatarabuela de este rey, se casó con un alemán. Ahora no recuerdo el nombre. Y entonces por eso ellos tenían desde la reina Victoria hasta el 1917, que no recuerdo cómo se llama ese rey, pero era uno que tenía problemas para hablar, eh, él se mantuvo el nombre ese alemán. Y así, si usted lee la historia, es muy interesante, la historia de esos reyes, uno pierde hasta la cabeza porque ellos realmente se unían. Dice que la reina Victoria era la abuela era, no, era la yerna, o sea, era la madre de toda Europa porque sus hijos se casaron con todo, o sea, ellos se mezclaron, todos los hijos de Victoria se mezclaron con todo el mundo. Ella era la abuela de toda Europa. Así era, pero nunca se han podido unir, como lo decía la profecía. Esta gente tiene mucho, tiene la misma sangre, pero no se pueden unir. En Daniel, el capítulo 2, Daniel, el capítulo 2, los versículos 31 al 45. Rey, tuviste la estatua majestuosa, enorme, brillante, estaba de pies y su aspecto era terrible. Esto es Daniel interpretando el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Y él le dice que la cabeza era oro fino y que el pecho era y sus brazos era de plata, su vientre y muslo de bronce, su pierna de hierro y sus pies de parte de hierro y parte de arcillas. Y mientras tú mirabas, vino una piedra y derrumbó la estatua. Entonces Daniel le dijo que eso tiene una interpretación. La cabeza de oro era el rey de Babilonia, el pecho y los brazos de plata eran los medos persas. Eh, el vientre era de bronce. El vientre y músculo de bronce era Grecia. Las piernas de hierro era, ¿cómo se llama? Roma imperial. Y entonces los pies en parte de bronce y arcilla eran los reinos europeos. Fíjense que el valor de los metales va en decadencia y hasta que es hierro y arcilla. Comenzó con oro, o sea, Babilonia fue un reino floreciente, poderoso, y fue perdiendo, hasta que vino una piedra y iba a desmenuzar. Esa es la última parte de esa visión que falta.
Em, Todas las profecías de Apocalipsis de Daniel siguen base establecida en Daniel, o sea, las profecías de Apocalipsis. Fíjense que cuando Juan comenzó a tener la visión, había un librito que nadie podía abrir. Y entonces, ¿quién podía abrir el librito? Solamente el cordero que fue inmolado era digno de abrir el librito. Este libro era Daniel. En Daniel, Daniel le dice, Dios le dice a Daniel, cierra este libro hasta el tiempo del fin. Y en la visión de Juan, vemos que Juan ve que hay un librito, ese es el libro de Daniel, está cerrado y solamente Jesucristo, porque murió en la cruz, él puede abrir los sellos, porque ya esa era la parte final de la historia. Daniel no tenía la capacidad para ver todo lo que iba a pasar, por eso dice que lo cerraba porque no lo entendía. Así que Daniel es un seguimiento, Apocalipsis un seguimiento de Daniel. Y la estatua de Daniel, esos reinos, Juan lo vio con otras figuras. Pero vamos a seguir con esta historia que es muy interesante. En la parte del lunes, la adoración a la imagen. Fíjense que la interpretación del sueño de Daniel hizo que Nabucodonosor, un hombre que tenía un ego del tamaño del mundo, del tamaño de su imperio, pues pensó que la interpretación era buena, pero él pensaba o él tomó la decisión y dijo que su reino, la ambición humana, porque le estaban diciendo que su reino iba a ser el más, o sea, era oro, el más floreciente de todo, pero él no se conformó con eso, él quería que su reino no terminara jamás. Y hace la estatua de oro entera, contradiciendo lo que Dios había dicho. Y invocó a todo el mundo a la llanura de Dura para adorar. Esta parte tiene está prefigurando, al igual que la historia de Esther, de Mardoqueo y Amán, está prefigurando lo que va a pasar otra vez al fin de los tiempos, cuando los reyes de este mundo pidan la adoración en el día equivocado y por ende al ser equivocado. Eso es lo que está prefigurando aquí. En Daniel 3:1 al 22 pueden leer la historia, estos son muchos versículos, pero ya sabemos que el rey Nabucodonosor hizo hacer una estatua de oro completa e invocó a todos los habitantes en la llanura de Dura, y al son de la bocina, la flauta, el tamboril, el auta, el salterio, la zampolla y todo instrumento musical, él pedía que todo el mundo, grande y chico, rico y libre y esclavo, pobre y rico, se adoraran a la imagen. Pero ahí habían tres jóvenes que hicieron que la historia cambiara. Otra vez, como digo, a los jóvenes que llevaron ahí le cambiaron le cambiaron la programación, pero estos tres y Daniel hicieron que fuera el imperio el que cambiara, no ellos. Esto es bien, esto es poderoso. El rey subrayó el desafío que había que adorar la estatua, que Babilonia, lo que él quería decir era que Babilonia no iba a caer nunca, contradiciendo lo que Dios había dicho. Y él hizo eso so pena de muerte. Fíjense que el enemigo siempre va a tratar de o sea, la diferencia de Dios y el enemigo, y eso lo tenemos que tener claro. El enemigo coarta la libertad, o sea, él va contra el libre albedrío. Dios no, Dios da libre albedrío. Entre ti pongo uno u otro, elige para que vivas. O sea, pero cuando el enemigo pide adoración, lo hace a la fuerza, coarta la libertad. Por eso debemos saber cuándo las cosas son de Dios y cuándo no son de Dios. Cuando son de Dios hay libertad de elección, porque
la adoración de Dios está basada en el amor y debe haber libre albedrío. Cuando se trata del enemigo, el enemigo coarta la libertad de la persona. Hay control, hay presión. Si no lo haces, te vas a morir. Aquí dice que Nabucodonosor muestra características similares a su padre, que es el enemigo. Es ambicioso, es engreído, es orgulloso, y se atrevió a rebelarse abiertamente contra lo que Dios había hecho. Eh, Eso realmente es la herencia del enemigo. En otros aspectos, por supuesto, hay marcadas diferencias. Nabucodonosor aceptó finalmente a Dios, eso lo vemos en Daniel 4. Bueno, después de que pasó algunas situaciones, él finalmente aceptó a Jehová. Eh, Después que pasó algunas situaciones, lo aceptó, pero mientras tanto, él mostró la característica que tiene el enemigo. La búsqueda de poder, la búsqueda de esa ambición. Pero estos muchachos desafiaron y entraron al rey, o sea, el rey cumplió, se enojó mucho y cumplió lo que él había escrito, la ley. Y realmente Dios se manifestó en ese tiempo y hizo un gran milagro frente a todo el mundo. Por eso es que yo digo que estos muchachos hicieron que el mundo alrededor eh, cambiara. No podrían haber fingido inclinándose por ajustar. O lo que yo le iba a decir es que fíjense que Dios no quiere que nosotros lo adoremos a Él por miedo o por miedo a las consecuencias de nuestros actos. Dios quiere que nosotros le busquemos y le adoremos sin miedo, solamente por amor. Cuando usted obedece a Dios por miedo o por miedo a miedo a las consecuencias de su acto o miedo al castigo, usted no está haciendo nada. Realmente yo creo que Dios no quiere eso. Eh, Así que podemos analizar con qué intención estamos buscando de Dios. ¿Cómo? ¿Por qué estamos buscando a Dios? ¿Por miedo o porque realmente hay una poesía que dice que si no hubiese cielo, yo te amara, y si no hubiese infierno, te quisiera? Ahora no recuerdo el nombre de la poeta, pero ahí dice realmente lo que es. Si no hubiese cielo, si no hubiese una recompensa, yo te amara, y si no hubiese un castigo, yo te temiera. Y no es temer de miedo, sino de reverencia. En la parte del martes, otra imagen y la orden de adorarla. Hace tiempo que los estudiosos de la Biblia ven el contexto de Daniel 3 y Apocalipsis, que en los eventos finales va a pasar otra vez lo mismo, va a haber una orden de adoración. Lo mismo, vuelvo y digo, lo mismo de Naamán y Mardoqueo, de Mardoqueo y Naamán, de los tiempos de Esther, que por no adorar hubo un decreto de muerte. Fíjense que este hombre, Nabucodonosor, por la ambición, por el poder, hace un decreto, y por no adorar otra vez hay un decreto de muerte. Por no adorar hay un decreto de muerte. Al final de los tiempos, por no adorar hay un decreto de muerte. Esa es la conexión. Y vemos en Apocalipsis 13 que otra vez va a pasar exactamente lo mismo. Todo lo que fue va a volver a pasar. Aunque a usted no le pase, aunque en su pequeño mundo no pase, en alguna parte del mundo pasa.
en Apocalipsis 13, 11 al 17. Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los cuernos de un cordero, pero hablaba como un dragón, o sea, parecía cordero, pero hablaba como un dragón, y ejercía autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes le adorasen a la primera bestia, o sea, la bestia que surgió hacía que la gente adorara a la primera bestia y realizaba grandes señales y hacía descender fuego del cielo, de la tierra ante los hombres, y con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia engaña a los habitantes de la tierra y le manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo herida a espada y vivió. Eh, es hasta el 17. Ustedes lo pueden leer y el 14, 9 al 11. O sea, hay varios versículos que mencionan esto de que al final de los tiempos va a haber otra vez el tema de la adoración so pena de muerte. Y yo creo que en este tiempo va a ser más sutil porque no van a ser tan abiertos en decir si no adora te mueres, sino que va a haber una manipulación, hay un convencimiento a través del amor. Háganlo porque están contribuyendo a la paz mundial, porque están contribuyendo a que las cosas estén bien, están contribuyendo a la armonía. Me parece que el discurso va a cambiar drásticamente y solamente el que tenga oído va a entender realmente la manipulación que se va a estar dando. El pueblo de Dios está llamado a adorar al que hizo el cielo y la tierra. O sea, la adoración no puede ser compartida. En contraposición con la bestia y su imagen, los tres jóvenes se negaron a adorar. Por lo tanto, por diferente que sean las circunstancias entre el orden de adorar la imagen y la llanura de dura, o sea, en oposición al Creador, todo el mundo está llamado a rendir culto a la imagen de la bestia en el principio. En Romanos 1, 18 al 25. Eh, Romanos 18, 1 al 25. Y aquí esta persona va a ampliar bastante el concepto. A veces nosotros los conceptos tenemos unos conceptos muy limitados de las cosas. Vemos las cosas en blanco y negro, pero hay veces que hay matices. En la vida hay matices y este hombre va a dar, este escritor va a dar los matices. Romanos 1, 18 al 25. La ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad, la injusticia de los hombres que suprimen la verdad en su injusticia. Lo que puede conocerse de Dios es manifiesto a ellos, porque Dios se manifestó. Los atributos invisibles de Dios son eternos, poder y divinidad se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas de modo que no tienen excusa. Habiendo ellos conocido a Dios, no glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, antes se ofuscaron en racionamientos y su necio corazón se entenebreció. Jactándose de ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres inmortales y hasta de aves y cuadrúpedos. Eso es cuando se adoraba imágenes. Hay un vínculo existente entre Romanos 1:18 y Apocalipsis 14:9. Mire, siempre va a ser el tema de la adoración. A través de toda la Biblia es el tema de la adoración. El enemigo quiere la adoración que le pertenece a Dios, siempre ha sido así. Y aquí dice que adorar no significa inclinarse ante una imagen.
y ofrecer incienso, adoramos aquello que en última instancia somos leales. O sea, a lo que usted le es leal, ese es su Dios. Si usted pone algo fuera y suena fuerte, yo lo digo y yo sé que alguna vez algunos se escandalizarán, pero aquello que usted pone, le rinde lealtad por encima de Dios, eso es un Dios, usted está adorando a Dios, no ponga a nadie delante de Dios, no te ponga a ti delante de Dios. No ponga nada, ni nadie delante de Dios o al mismo nivel que Dios. A veces cosas que se ponen al nivel de Dios y Dios tiene que estar por encima de todo. Eso es adorar imágenes. Porque podemos decir que ahora no tenemos, pero sí, estamos en el mismo barco. Dice aquí, y esto lo está diciendo claro. Cuando consideramos quién es nuestro Dios creador y lo que ha hecho por nosotros por medio de Jesús, nos damos cuenta de que es el único que merece adoración. Todo lo demás es idolatría. Tal vez esto nos ayuda a comprender la severa palabra de Jesús. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge desparrama. Aquí hay dos caminos, ¿no es Dios o es el enemigo? No hay punto medio. Yo sé que eso suena fuerte, pero así es. La persecución a la iglesia primitiva. Tanto el Antiguo Testamento contiene ejemplos, ya dejamos a los amigos de Daniel. Fíjense que los amigos de Daniel hasta le cambiaron el nombre. Fue de una vez un ataque a su carácter desde que ellos llegaron a Babilonia, porque el nombre para el pueblo hebreo era como una señal de los rasgos de carácter que el padre quería que ese niño desarrollara. Y ahora ellos van a Babilonia y le quitan esos nombres que tenían un significado y le ponen nombre de ídolos. Eso fue un golpe muy fuerte a esta persona, pero aún así ellos sobrevivieron. Y ahora vamos a la persecución de la iglesia primitiva o la iglesia apostólica. Y tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento son ejemplos precursores de los acontecimientos finales. Y ya lo hemos visto todo este trimestre, que muchos de los acontecimientos de la antigüedad son una imagen de lo que va a pasar al final. La vida no fue fácil para los cristianos del primer siglo. Esta gente afrontaron persecución de todos los tamaños. Fueron odiados por muchos de sus propios correligionarios, o sea, de su misma fe, eh, lo que profesaban la misma fe, fueron amenazados y fueron una amenaza para la fe de Moisés. También enfrentaron la ira del Imperio Romano. Muchos de los emperadores eran muy crueles, pero muy crueles. eh, Hacían cosas increíbles. Nerón se dice que mandó a incendiar a la ciudad de Roma porque la quería reconstruir y dijo y culpó a los cristianos de haber hecho, de incendiar la ciudad. Y luego a la entrada de la ciudad lo puso, quemaba los cuerpos y lo ponía como antorchas vivas para que alumbraran la noche. Fue algo, o sea, está el Coliseo romano, eh, la, la, las cruces, las crucifixiones. Esta gente tenían ¿cómo se llama? Ellos eran sumamente creativos para el mar, era una cosa horrible. Todo lo que, o sea, lo de ellos, eso era una mente bien, vamos a dejarlo aquí. Dice, aquí hay una cita del conflicto de los siglos.
Los poderes de la tierra y del infierno se colegiaron contra Cristo en la persona de sus seguidores. El paganismo previó que de triunfar el evangelio, sus templos y sus altares serían derribados. Por lo tanto, reunió su fuerza para destruir al cristianismo. Se encendieron los fuegos de la persecución. Esto es el conflicto de los siglos, la página 43. El libro de Hechos registra una historia que ilustra poderosamente lo que el pueblo de Dios espera a medida que nos dirijamos al escenario descrito en Apocalipsis 13. En Hechos 12, 1 al 19, ¿qué elementos de la historia vemos aquí? Aquí vemos una historia muy conocida, Hechos 19. Hechos 19, perdón, Hechos 12, 1 al 9. Primero vemos el martirio de Santiago. Se dice que Santiago fue el primer mártir de entre los discípulos y este fue matado a espada. Este era el hermano de Juan. Este era la pareja que hicieron el pedido ese bien y ahí Dios se lo concedió. Eran entonces los días del pan sin levadura y después de apresarlo lo encarceló y lo entregó a 4 grupos y Herodes quería sacarlo al pueblo después de la Pascua, así que Pedro fue guardado en la cárcel, pero la iglesia oraba. O sea, Santiago fue muerto a espada y Pedro fue encarcelado porque querían matarlo, pero había un grupo de la iglesia que estaban orando y dice que Pedro esa noche dormía, lo iban a matar al otro día y él le tenía la paz que sobrepasa todo entendimiento porque él dormía. Y dice que el ángel tuvo que venir a despertarlo y sacarlo de la cárcel y encaminarlo hasta la calle. Y se le apareció a los que estaban orando y ellos estaban orando por él, pero no creyeron cuando lo vieron, dudaron de que fuera él. Eso le pasa a nosotros los seres humanos. Aún dudamos cuando vemos el milagro. A veces pedimos algo y la cosa pasa y uno está, ¿de verdad qué pasó? Eso le pasó a Pedro. Eso es lo que pasa. Santiago había sido decapitado y Pedro había de ser el siguiente, pues existía la pena de muerte contra los cristianos. Quizás uno de los aspectos más notables de esta historia sea el hecho de que Pedro dormía tan profundamente durante la que debería haber sido la peor noche de su vida, que el ángel tuvo que golpearlo hasta que despertara. O sea, él se durmió tan profundamente que el ángel tuvo que despertarlo golpeándolo. Y cuando llegó a la casa, había una chica que se llamaba Rode y ella abrió la puerta, miró a Pedro y le cerró la puerta y se fue a decirle, oigan, Pedro está aquí. La emoción fue tan grande que no lo dejó entrar, pero los que estaban dentro de la casa estaban tan asombrados que no le creían. Pero eso fue una de las cosas que se vio en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica, cómo ellos, los apóstoles y los seguidores de Jesús eran apresados y a veces cómo Dios lo liberaba de una forma milagrosa, pero otras veces, fíjense que Santiago murió, Dios no lo liberó, pero a Pedro sí, a unos sí, a otros no, Dios sabe por qué. La marca de la bestia es la parte del jueves, puesto que ciertos acontecimientos finales como el decreto de muerte y la imposición de la imagen de la bestia aún no han sucedido a pesar del paso del tiempo. Algunos han expresado dudas e incluso escepticismo acerca de nuestra interpretación de los eventos finales, incluyendo el papel central del sábado y del domingo en la etapa final del conflicto. Algunas personas dudan de eso.
Pero en el libro de Apocalipsis es claro, adoremos al Creador o a la bestia. Hay dos caminos. Eh, y el sábado es desde el Edén la señal de Dios como creador. No debía sorprender que el sábado ocupe un lugar en la adoración al creador, ¿no? O sea, no es un día cualquiera, sino que es un día que tiene un significado. Es el día en que Dios firma como creador de este mundo. Él mismo afirma haber cambiado el mandamiento que ordena el sábado y ya sabemos que se cambió el sábado por el domingo. Y ese va a ser el eje del gran conflicto al final de los tiempos. En Mateo 12, 9 al 14, ¿por qué quieren los líderes religiosos matar a Jesús? Porque los líderes religiosos siempre quisieron matar a Jesús. Dios tuvo que mandar a sus ángeles en muchas ocasiones para que no lo mataran. Realmente Jesús era su espejo y ellos se veían como era y la reacción era horrible. Ellos miraban la santidad de Jesús, ellos miraban quién era Jesús, la humildad, quizás la sencillez de Jesús, y eso lo ponía así. Y siempre quisieron matarlo, siempre inventaron todas las cosas, todo lo de las historias a fin de, de dañar su reputación. O sea, ¿qué no hicieron con Jesús? Jesús fue varón de dolores, experimentado. De allí fue a la sinagoga de ellos y estaba allí un hombre que tenía una mano seca. Y para acusar a Jesús, o sea, que todo era para acusar a Jesús, lo que le preguntaban, lo que hacían, los milagros era para acusar a Jesús. ¿Es permitido sanar el sábado? Y él le contestó, ¿quién de vosotros si tuviese una oveja y esta cayese en una fosa el sábado y no la echa mano y la saca? Él le hizo esa pregunta porque ellos lo hacían. Si se le caía una oveja, ellos sacaban la oveja porque la oveja representaba dinero, representaba, o sea, era su parte de, era de parte de, era, representaba su riqueza. Mientras tanto, él le dijo, si ustedes hacen eso con una oveja, y quizás Jesús no estaba quitándole el valor a la oveja, pero la oveja es un animal, no es un ser humano. Si ustedes son capaces de hacer eso por una oveja, ¿por qué no vamos a hacerlo por un ser humano? Pero para ellos el dinero, que era lo que representaba la oveja, era más importante que un ser humano. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Así es permisible hacer bien el sábado. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió y su mano quedó sana como la otra. Pero los fariseos salieron y conspiraron a Jesús que lo mataron. Fíjense la disonancia, voy a decir la disonancia, no voy a usar la otra palabra. Fíjense la disonancia de estas personas, que ellos por defender el sábado eh, eran capaces de matar. Cometieron un delito para defender a un mandamiento. Así era. De ellos iban a matar a una persona para defender esa creencia de lo que se podía y lo que no se podía hacer el sábado. Interesante. ¿Cómo, cómo respondieron los líderes religiosos cuando Jesús sanó al enfermo, al hombre que tenía una mano seca? Primero era una trampa, porque querían matarlo, siempre quisieron matarlo, matar a alguien a causa del sábado. Después de otra curación milagrosa realizada en el séptimo día, los líderes perseguían a Jesús y procuraban matarlo porque hacía esas cosas en sábado. Muerte por causa de una tradición humana. Nadie en la Biblia prohibía sanar en sábado, así como tampoco ningún texto establece el domingo en lugar del sábado como día de reposo. Aunque la cuestión específica
específica allí descrita no es la misma que los acontecimientos finales. Se parece bastante y la ley humana en oposición a la de Dios. En ambos casos, la ley cuestionada tiene que ver con el sábado típico. Morir por guardar uno de los mandamientos de Dios, ¿qué excusa podría considerar razonable para transigir? Interesante, ¿no? Muy interesante la mentalidad de estos personajes. En la parte del viernes, en todo tiempo, Dios se valió de sus santos ángeles para socorrer y librar a su pueblo. Cuando Dios lo consideró pertinente, Él libró a los tres jóvenes hebreos del horno del fuego, libró a Pedro, pero fíjense que a Santiago no. Y luego Pedro también murió, o sea, fue martirizado. Los seres celestiales tomaron parte activa de los asuntos de los hombres. Aparecieron con vestiduras que relucían con el rayo, vinieron con el hombre y atuendo de caminantes. Hubo casos en los que se aparecieron ángeles en forma humana a los siervos de Dios. Hubo casos en los que a los siervos de Dios descansaron bajo los robles al mediodía como si estuviesen cansados. Aceptaron la hospitalidad en hogares humanos. Sirvieron de guía a viajeros extranjeros, extraviados. Con sus propias manos encendieron fuegos del altar, abrieron la puerta de las cárceles, liberaron a los siervos del Señor. Vestidos de la armadura celestial, vinieron para quitar la piedra del sepulcro del Salvador. A menudo suele haber ángeles en forma humana en la asamblea de los justos y visitan también a los impíos como lo hicieron en Sodoma y Gomorra para tomar nota de los actos y determinar si excedieron el límite de la paciencia de Dios. El Señor se compadece en misericordia y por causa de los pocos que sirven verdaderamente, Él mitiga las calamidades y prolonga el estado de tranquilidad de la multitud. Los que pecan contra Dios no se dan cuenta que deben la vida a los pocos fieles a quienes les gusta ridiculizar y oprimir. El conflicto de los siglos, la página 614 al 615. O sea, ese el tema de la adoración ha sido el tema desde el principio de los tiempos y ha pasado a través de la historia de la humanidad. Esta semana vimos a los tres jóvenes hebreos. La semana pasada vimos la historia la historia de Naamán y, y Mardoqueo, es muy parecida. Y ahora vemos también la historia de la Edad Media, cómo el enemigo ha querido siempre, adórame, adórame, porque él quiere ser como Dios. Eso es todo lo que él busca. Bueno, yo hasta aquí me despido esperando que tengan una semana una buena semana a pesar de todos los acontecimientos que están ocurriendo a diario. Pero Dios está al control y hasta que Él no diga se acabó, esto no se acaba. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque tú mandas a tus santos ángeles para que nos cuiden, nos protejan. Señor, y a pesar de las dificultades que vive este mundo, tú todavía da muestra de misericordia y de amor. Te pedimos forma muy especial, Señor, por los acontecimientos que ocurren en el mundo, las guerras, que tú pues intervengas. Esta situación con los inmigrantes, Señor, que tú los cuide a ellos, los proteja, Señor, le abra puertas, le abra caminos, Señor, le dé una nueva oportunidad. Que tú toques los corazones de las personas que están haciendo esto, Señor, para que se haga tu voluntad en la vida de estos seres humanos. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén.
Bye, hasta la próxima semana, si así Dios lo permite.